Doctor Truque, ayer cuando se inició la audiencia, que inició a las 8:30, casi que en punto, y duró hasta las 7 de la noche, si no estoy mal, pues escuchamos a la jueza y creo yo que esto fue como un poco romper el protocolo, porque la jueza empezó haciendo como un recuento de lo que es la justicia. Yo quiero que usted nos diga si esto es normal, porque ella dijo, me van a tener paciencia, yo los escuché, ahora ustedes me van a escuchar, y envió un mensaje claro para los medios de comunicación. Señaló porque a ella la tildaron de ser de izquierda, de ser petrista, estar politizada, que este era un juicio político, era una revancha, y ella todo eso que le dijeron lo citó y exigió respeto a la justicia. Esto se saltó el protocolo, está bien, se ha visto en otros juicios, o tal vez por ser este juicio ameritaba esto. Bueno, María del Pilar, la verdad es que la juez es una excelente funcionaria y ella, teniendo claridad y conciencia que la decisión que estaba tomando era una decisión histórica para el país, era la primera decisión de esta naturaleza y de este índole que marcaba un hito en la historia de Colombia. Es decir, Colombia era antes del día de ayer, judicialmente, un esquema de Colombia, una justicia en Colombia. Colombia, a partir del día de ayer, cambió la historia y cambió el rumbo y empezó un funcionario, una mujer, empezó a darle dignidad a la justicia. Y no porque no la haya tenido antes, sino es que en muchas ocasiones, cuando se trataba de juicios contra presidentes y expresidentes de la República, pues la justicia no operaba. Entonces la sensación que ha tenido el pueblo colombiano es que la justicia siempre es para los de Ruana. De ahí esa frase. Esa es la importancia de las frases con las que comenzó la exposición de motivos la juez el día de ayer en el caso contra Álvaro Uribe Vélez. Y estas frases pues son unas frases que lo que traen es mucho sentido y carga filosófica en aras a que retomemos el curso, a que como sociedad entendamos la necesidad de que la justicia debe estar a la orden de cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano, no puede haber privilegios, no puede haber excepciones, no puede haber nadie por encima de la ley, ni tampoco nadie por debajo de la ley. Es por eso que con mucha puntualidad, particularidad y profundidad la juez Heredia el día de ayer tomó una decisión empezando con estos esbozos filosóficos y eso es entendido. Y es que precisamente la jueza arrancó esta audiencia rompiendo ese protocolo. Y fue muy clara, y este mensaje que ella dejó, la justicia no se arrodilla ante el poder, y la toga no tiene género, pero sí tiene criterio. Y creo que ahora vamos a hacer un recuento de las frases más importantes de esta audiencia. Decisión o que hace de la mano con la sentencia, pero que voy a extenderme un poco para que pues, todos tengamos claridad de las razones por las cuales el despacho adopta X o determinada decisión. Y lo digo porque pues, la decisión que ya está prácticamente lista, creería yo que pasa de las 1000 páginas, entonces muy seguro por efectos prácticos no la vamos a dar lectura de toda, pero sí que todo el país sepa cuál fue la decisión que se adoptó y por qué circunstancia. Entonces, por eso me voy a extender. También tenemos que tener en cuenta que fueron varios eventos y que cada evento tiene pruebas diferentes. Entonces, tenemos que analizar evento por evento. Entonces, empecemos. La espera ha finalizado. Temis, la diosa de la justicia, permanece con los ojos vendados no porque ignore, sino porque no prejuzga. Sostiene la balanza con las manos firmes, no para pesar opiniones, sino verdades. Porta la espada, no para castigar con furia, sino para proteger con decisión lo que es justo, lo que es recto y lo que es necesario. Hoy, como es de público conocimiento,
tras 475 días de una maratónica lucha contra el reloj, este despacho se dispone a dar paso a uno de los momentos más significativos de su historia judicial reciente. Está por conocerse el sentido del fallo en el proceso penal que se sigue contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno. Sabemos que los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos sobre esta sala. Sabemos que este juicio ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones. Pero también sabemos algo más importante. El derecho no puede temblar frente al ruido. Y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia. La Administración de Justicia, como bien jurídico supremo, no está al servicio de la política, ni de la prensa, ni de la historia. Está al servicio del pueblo colombiano, que merece, exige una justicia imparcial, transparente, libre de prejuicios, firme frente a la presión y diligente. Cualidades que suponen implícitas a la ética que todo proceso de justicia y funcionario al servicio debe tener. Esto que dijo la jueza fue el inicio de esta audiencia que sí, como dice ella, fue larga. Era necesario, porque mucha gente ayer en la oposición decía que para qué leía todo eso. Era necesario todo este proceso que ella hizo, que fue muy juicioso, que fue como, no sé si lo podríamos decir, como la recopilación o el resumen de todo lo que se habló en el juicio por parte de la Fiscalía y de la Defensa. ¿Esto era necesario? Claro que sí, María del Pilar. Era necesario. Es decir, normalmente los jueces no hacen esto, ¿cierto? Pero en tratándose de una decisión de tal naturaleza, de tal envergadura, de tal trascendencia en el país, sabiendo ella que la van a cuestionar de todas las formas, ella quiso hacer este preámbulo, un preámbulo filosófico, un preámbulo con mucha profundidad filosófica, histórica y mucha profundidad de lo que debe ser el concepto de la justicia. Ella está elevando la categoría y el concepto de la justicia en Colombia, le está dando el nivel que siempre ha tenido que tener, que ha debido merecer siempre. Y es por eso que a la oposición le incomoda, porque siempre la justicia ha sido manipulada por las clases políticas dirigentes, porque siempre el poder ha arrodillado, ha sometido a la justicia, y es eso precisamente la excepción que ella está marcando con estas frases de preámbulo de alto calibre, porque realmente son frases que enarbolan lo que debe ser la justicia y el concepto de la justicia y las decisiones de la justicia como tal. Sí era necesario esto, María del Pilar. Doc, lo que escuchamos ayer fue una dura derrota para los abogados de Álvaro Uribe Vélez, para Granados y Lombana. Y recordemos, y ayer lo puso la misma jueza, lo recordó, cuando Álvaro Uribe Vélez señaló que estas dos personas pues no le servían para lo que él necesitaba y por eso, palabras más, palabras menos, había recurrido a Diego Cadena, y esto fue lo que llevó a la juez a determinar que el cerebro criminal, y así lo llamó, el cerebro criminal, el determinador de esto había sido Álvaro Uribe Vélez. Y allí la jueza, en uno de los apartes, señaló y desbarató la tesis de la defensa que señalaba que el caso, que todo esto se había derivado de un complot del senador Iván Cepeda para incriminar a Álvaro Uribe Vélez. Y ella calificó de entrampamiento esa tesis que había planteado la defensa. No es cierto el tan pregonado entrampamiento en el que los involucró. Vamos a escuchar, Ovidio, entrampamiento falso, y además porque hubo algo, doctor Truque. Ella dejó muy claro que Uribe lo que había hecho era echarle la culpa a los demás y decir que todo había sido a sus espaldas. Yo quiero que escuchemos estos dos, entrampamiento falso y Uribe le echó la culpa a los demás. Tanto no es cierto el tan pregonado entrampamiento en el que los involucró Monsalve Pineda, su esposa y el senador Iván Cepeda Castro, para preconstituir una prueba y poner a la luz pública las interferencias
que en su vida estaban ejecutando el procesado y sus adherentes, cambiándoles el matiz hacia la ilegalidad, como tampoco es verídico lo afirmado por la bancada defensiva, que la aproximación entre las partes devino desde de la cárcel de La Picota, sino que al contrario la coreografía criminal emergió por otra vía, que no es otra diferente a la de presuntamente el acusado y sus adeptos, que seguían pie juntilla los designios que Dios les guiaba. Y es que, como ya se ha iterado hasta el cansancio, no tiene sentido que Juan Guillermo Monsalve Pineda, como lo resaltó la delegada de la Fiscalía General de la Nación en sus alegatos de clausura, se adentrara en la senda más espinosa buscando un coprisionero que entrelazara las influencias derivadas de sus vínculos de afinidad y así llegar a una ferviente seguidora del enjuiciado, que a su vez le transmitiera el mensaje a su ídolo y mensajero para lograr que éste compareciera al recinto penitenciario, lo entrevistara y negociaran los términos de la retractación, cuando justo al lado se extendía un sendero despejado y sin sobresaltos como era en la conexión con los Villegas Uribe, a quienes conocía desde niño, había trabajado para ellos y lo llevaban en la rebuena, cierra comillas, comillas. Canal directo con el exmandatario que de haber sido empleada pudo ser una vía más expedita y efectiva para lograr sus propósitos de ser ciertos. Tal era ese vínculo que los triangulaba que el propio procesado se utilizó a su amigo Villegas Uribe para dar certeza al testigo de Diego Javier, para dar certeza al testigo que Diego Javier Ramírez sí era su emisario, labor que cumplió a cabalidad. Por tal razón se concretó la tan ansiada reunión en donde se exteriorizó la necesidad de deshacerse de sus manifestaciones previas, lo que explica una vez más que esa pretensión no se realizó telefónicamente dada la vulnerabilidad de sus comunicaciones. Por ello era necesario que Cadena Ramírez se desplazara a la reclusión con el ánimo. Por tanto, no es cierto el tan pregonado entrampamiento en el que los involucró Monsalve Pineda, su esposa y el senador Iván Cepeda Castro, para preconstituir una prueba y poner a la luz pública las interferencias que en su vida estaban ejecutando el procesado y sus adherentes, cambiándoles el matiz hacia la ilegalidad, como tampoco es verídico lo afirmado por la bancada defensiva, que la aproximación entre las partes devino desde de la cárcel de La Picota, sino que al contrario la coreografía criminal emergió por otra vía, que no es otra diferente a la de presuntamente el acusado y sus adeptos, que seguían pie juntilla los designios que Dios les guiaba. Y es que, como ya se ha iterado hasta el cansancio, no tiene sentido que Juan Guillermo Monsalve Pineda, como lo resaltó la delegada de la Fiscalía General de la Nación en sus alegatos de clausura, se adentrara en la senda más espinosa buscando un coprisionero que entrelazara las influencias derivadas de sus vínculos de afinidad y así llegar a una ferviente seguidora del enjuiciado, que a su vez le transmitiera el mensaje a su ídolo y mensajero para lograr que éste compareciera al recinto penitenciario, lo entrevistara y negociaran los términos de la retractación, cuando justo al lado se extendía un sendero despejado y sin sobresaltos como era en la conexión con los Villegas Uribe, a quienes conocía desde niño, había trabajado para ellos y lo llevaban en la rebuena, cierra comillas, comillas. Canal directo con el exmandatario que de haber sido empleada pudo ser una vía más expedita y efectiva para lograr sus propósitos de ser ciertos. Doctor Truque, con esto que escuchamos, pues se le da credibilidad a lo escuchado por parte de la Fiscalía, se le da credibilidad a Juan Guillermo Monsalve, y esto podría abrir, aquí es una de las preguntas que nos están haciendo, esta condena, así sea en primera instancia, podría abrir la puerta de una manera más amplia para que se vengan investigaciones ya directas en contra de Uribe por el tema de los falsos positivos o sus presuntos nexos con paramilitares? Claro que sí es posible, María del Pilar, porque esto rompe el hielo y rompe el mito. Entonces, al romper el mito y rompe el temor que ha existido siempre sobre las figuras presidenciales o expresidentes. Entonces, al romper eso, la Fiscalía tendría, digamos que ya un precedente, porque ya las fichas claves que dejaron los fiscales anteriores, que eran de los gobiernos de turnos anteriores, ya no están, y eso era decisivo, porque ellos tenían en el ente investigador el control y el freno de mano puesto
para que no le avanzara ningún tipo de investigación, ya no están en este momento. Por consiguiente, es posible que los procesos judiciales puedan avanzar más. Todo dependerá de las pruebas que puedan conseguir, María del Pilar, porque en todo caso, recordemos que en este país, como en este proceso que hoy concita la atención del país, pues todo lo que se ha ventilado, avanzado y progresado dependió específicamente de las pruebas conseguidas, de las pruebas que se arrimaron al proceso. Entonces, plantear la posibilidad de que se pueda avanzar en otra investigación, sí, pero dependerá siempre de las pruebas que puedan lograr conseguir para tal efecto. Doctor, y ayer lo que decía la jueza no era su opinión. Ella estaba hablando sobre todo lo que se dijo en el juicio por parte de los testigos, por parte de la defensa, por parte de la fiscalía, y ella lo que hizo, es lo que yo entiendo, ella lo que hizo fue recoger cada una de esas partes, las puso en contexto para poder decir, a raíz de esto es que se toma una decisión. Y fue así como ella, recogiendo lo que decía, lo que se escuchó de Diego Cadena en los audios, lo que habló la fiscalía y lo que hablaba la defensa, pues ella concluyó que lo que hizo durante todo este proceso Uribe fue echarle la culpa a terceros y él tratar de salir siempre limpio. Su intención era culpar a los demás. Escuchemos, y esto es lo que siempre hemos escuchado cuando aquí dicen, fue a mis espaldas, hijito. Frente a la declaración del señor Uribe Vélez, que si bien renunció a su derecho constitucional de guardar silencio, para ceder paso a su compromiso cívico con la Administración de Justicia, se preocupó durante toda su intervención por hacerse completamente ajeno al plan subverticio que se trazaba a sus espaldas, eso sí, limpiando la responsabilidad de sus pares para atribuir culpas a terceros, postura que si bien este estrado no reprocha, por ser totalmente legítima, implica que el juicio de valor se extienda en especial rigor al artículo 380 de la Ley 906 de 2004. Para ello, se definirán las apreciaciones del examen conjunto de todas las probanzas a efectos de validar la verosimilitud de su discurso, no obstante anticipa la instancia que no es de recibo la ignorancia del acto que vociferara poseer al existir indicios objetivos de su participación en la emboscada, de cara a los medios persuasivos hasta aquí pormenorizados, que datan como la declaración en sala es parte de la puesta en escena conjunta para vocear su total inocencia. Aquí fue cuando ya la jueza empezó a hablar sobre los delitos y fue cuando ella señaló, y aquí quiero que usted nos haga la claridad, porque ella señaló que Uribe, y lo declaró culpable, en el delito de soborno en la actuación penal, pero lo absolvió en el delito en soborno simple. Yo quiero que usted primero, antes de escuchar a la jueza, nos diga qué es soborno en actuación penal y qué es soborno simple. Bueno, el soborno en la actuación penal es cuando ya existe un proceso judicial y pues alguna parte o alguna persona decide sobornar, comprar, pagarle a una persona para que cambie la versión original o en su defecto para que no la diga, la oculte. Ese es el soborno en la actuación penal. Es decir, ya existe un proceso como lo fue en este caso, ¿no? Y el soborno simple es cuando no existe ningún tipo de acción judicial, se ha cometido un ilícito, una persona conoce de eso y se le paga para que guarde silencio toda la vida. Ese es el simple. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo la jueza en el caso de Álvaro Uribe. Uribe incurrió en el delito de soborno en actuación penal. Doctor Truque, y mientras hay un debate, este es un fallo en primera instancia, lo que significa que esto puede ser apelado. Y entonces hay quienes dicen que la prescripción, que el tema es que la defensa va a demorar todo esto para que la prescripción se dé en octubre y entonces definitivamente Uribe pues no pague cárcel ni nada. Expliquemos lo que dice, escuchemos primero lo que dice la jueza sobre la actuación penal. Por ello, desde Bogotá y Neiva se emprendió una auspiciosa actividad orientada a que Monsalve Pineda, en favor de los hermanos Uribe Vélez, faltara la verdad ante la Corte Suprema de Justicia y desmintiera lo dicho, pero adicional debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios y asilos.
En esos términos, el primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado. Quedó acreditada allí. Pero entonces, Doc, ¿esto se va todavía para prescripción o ya no aplica la prescripción? Bueno, María del Pilar, lo primero que hay que aclararle a la audiencia es lo siguiente. Hace meses atrás se venía hablando mucho de la prescripción, exactamente hace un año atrás estaba muy fuerte. Y se decía que era en octubre de este año, ¿cierto? Este próximo octubre. Pero realmente, como quiera que la actuación del hoy procesado. Condenado, ya no hay que decirle presunto porque ya lo condenaron. Eso es la otra. Ya todavía hay que decirle presunto, no, está condenado. Esta frase se está derrumbando casi con el 100% la presunción de inocencia. Es decir, ya el tema de la inocencia quedó atrás porque ya la juez se pronunció, la justicia se pronunció diciendo que es culpable. Aunque no haya dictado la sentencia, ya sí se puede hablar de que es culpable. Bueno, pero les decía pues que esta discusión venía y lo que es cierto es que el condenado Álvaro Uribe Vélez, cuando comete este delito de soborno en actuación penal y fraude procesal, era funcionario. Él era senador de la República. Entonces, por ser senador de la República, el término no es el término simple y llano que trae la norma inicialmente, sino es que hay un componente que le aumenta el 50% de la pena y esto afecta en los plazos de prescripción el 50%. Es decir, ya no serían los 8 años, sino 12 años porque le aumenta. Entonces, las cuentas que se hacían inicialmente de que era en octubre de este año, hay que aumentarle otros 4 añitos que siempre estarán jugando en favor de la prescripción conforme a esas apelaciones y lo que vaya a ir hasta la corte, pero de todas maneras ya la inmediatez, la perentoriedad que existía inicialmente conforme a unos conceptos de que era en octubre ya no se cumple así porque al revisar se encuentra que era funcionario público y esto aumenta el plazo. Entonces, no hay prescripción en octubre. Y por aquí me estaban hablando que en un medio de comunicación anoche hablaban que del vencimiento de términos. En lo que yo le he podido aprender a usted, aquí ya no aplica el vencimiento de términos, o sí aplica el vencimiento de términos. No aplica el vencimiento de términos porque esa es una figura que solo aplica única y exclusivamente cuando hay persona privada de la libertad. Allí se habla de vencimiento de términos, de libertad por vencimiento de términos. En este caso, el señor no está privado de la libertad, por tanto, no aplica esa terminología. Mire, doctor Truque, ayer conocimos que la Unidad Nacional de Protección emitió un comunicado en el que señala que se le refuerzan las medidas de seguridad y de protección a la jueza Sandra Heredia. Ella desde el 11 de febrero tuvieron que prestarle un esquema de seguridad y a raíz de todo esto y de los últimos días y de todo lo que se dijo en los últimos días sobre ella, pues se le va a reforzar. Los jueces de Bogotá y a nivel nacional se solidarizaron y están pidiendo máxima protección para la jueza. Y es increíble, Doc, porque ayer la jueza no se pudo ir a descansar pensando en que, bueno, hizo su trabajo, sino que me imagino yo que tuvo que pensar, bueno, ahora que no me pase nada ni a mí ni a la familia. Es increíble lo que está ocurriendo. Buenas tardes. Los jueces penales de circuito con función de conocimiento de Bogotá acompañamos y rodeamos a nuestra compañera jueza 44 penal de circuito con función de conocimiento en la decisión asumida el día de hoy en el proceso adelantado contra Álvaro Uribe Vélez. Los fallos que profieren los jueces de la República gozan de la doble presunción de legalidad y acierto. Son respetuosos del debido proceso, el derecho de defensa y las demás garantías constitucionales y legales, y son el resultado de la ponderación y el análisis de las pruebas conforme a los postulados de la sana crítica. Por tanto, si se discrepa de la sentencia proferida por nuestra compañera, es el propio ordenamiento jurídico quien ha previsto los medios para controvertirlas ante las instancias legalmente establecidas y por los sujetos procesales con legitimación para instaurar tales recursos. Razones por las cuales, sin desconocer el mandato del artículo 20 de la Carta Política que consagra la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opinión, pero que, a su vez, es un derecho que tiene sus límites a la luz de lo señalado por nuestra Corte Constitucional, hacemos un llamado para que cualquier comentario sea con el debido respeto, ello teniendo en cuenta las publicaciones que con ocasión a este juicio se han emitido previo a la decisión y ahora conociendo el desenlace.
Por lo anterior y en solidaridad con nuestra compañera, hacemos un llamado para que se respete la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado social de derecho. Muchas gracias. Es increíble, Doc, que aquí los jueces pues tengan que tomar decisiones y tengan que estar protegidos porque su decisión puede ser tomada por algún sector de la sociedad pues de mala manera y se puede atentar contra su vida. Mire, Doc, y aquí es donde también vienen muchas preguntas, es si ya está condenado, ¿qué pasa con los privilegios con los que hoy cuenta Álvaro Uribe Vélez por ser expresidente? Su múltiple esquema de seguridad, se puede movilizar, ¿qué va a pasar? Mire, doctor Truque, la fiscalía, vamos a escuchar a la fiscal Marilene, porque lo que ya queda claro es que Álvaro Uribe Vélez fue condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal. Lo absolvieron por el delito de soborno simple en el caso de Hilda Niño. La fiscalía logró probar, de acuerdo con lo que dijo la fiscal, la jueza, logró probar más allá de toda duda razonable que Uribe fue el determinador del abogado Diego Cadena, a quien, como lo llamó la jueza, fue el recadero, a quien le encomendó la búsqueda de exparamilitares dispuestos a declarar falsamente ante la justicia a cambio de beneficios económicos y jurídicos y para que declararan a favor suyo. La fiscal Marlene Orejuela, fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, presentó más de 35 testimonios y fueron muchos más los que presentó la defensa. La fiscal está pidiendo más de 9 años de prisión y aquí quiero preguntarle porque a mí me llamó la atención. Pena para los dos delitos, soborno en la actuación penal y fraude procesal, van de 6 a 12 años, lo que es lo mismo de 72 meses a 126 meses. Fijado el ámbito punitivo correspondiente, tenemos que los cuartos medios tienen una movilidad entre 90 meses más un día hasta 126 meses. Su señoría, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el inciso tercero del artículo 61, considera la Fiscalía que aquel balance de la justicia al momento de señalar la pena, pues parte de 90 más un día, 126 días, y como quiera que concurre una circunstancia de menor punibilidad y 2 de mayor punibilidad, se considera que la pena aplicable para este caso frente a uno de los delitos es de 108 meses. Y como quiera que nos encontramos frente a 2 delitos adicionales de soborno en la actuación penal y 3 eventos de fraude procesal, ruego que se aplique el artículo 31 y se haga el aumento de la pena de prisión en otro tanto. Frente a la pena de multa, al hacer el mismo ejercicio de cuartos punitivos, tenemos que frente al soborno en la actuación penal, ese equilibrio de la balanza que se considera conforme al inciso tercero del artículo 61 sería de 1.025 salarios mínimos legales mensuales, mientras que para el fraude procesal sería de 600 salarios mínimos legales mensuales, por lo que la ponderación sería en aumentar otro tanto sin ser superior a los 600 salarios mínimos legales, es decir, de 1.025 aumentar máximo 600 salarios mínimos legales. Frente a la pena de interdicción de derechos. Doctor Truque, entonces aquí son varias preguntas. ¿Pagaría cárcel? La Procuraduría está pidiendo prisión domiciliaria. La defensa ha dicho que se le mantenga su condición de subrogado y después ya dijo que va a apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿Qué prevalecería? ¿Qué significa la condición de subrogado? Granados también al final habló sobre la dosificación punitiva y la economía procesal. En términos generales y castizos, ¿qué es esto? Y pierde los privilegios que tiene como el gran esquema de seguridad. O sea, ¿a qué nos lleva esto? ¿Y puede seguir haciendo campaña? Bueno, María del Pilar, aquí hay 3 aspectos, y no son 4, los que hay que tocar. Y son complejos, porque todos están íntimamente así, ligados. Bueno, el punto es, ¿qué son los subrogados? Los subrogados son beneficios. Y esos beneficios pueden ser
que no vaya a prisión pese a que haya sido condenado, o en su defecto, que lo manden a prisión, pero se le sustituya la prisión intramural en cárcel por una domiciliaria, ¿ya? Para que quedemos claros en que esos son los subrogados. Es decir, concederle un subrogado es concederle un beneficio, y eso serían eventualmente la claridad que hay que hacer frente a eso. Me decía usted que alguno de los abogados hablaba de celeridad procesal. Hablaba de dosificación punitiva y economía procesal. Granados era el que decía esto. Es punitiva, de penas, de punir, no con G, no punitiva, sino punitiva, de penas, porque viene de punir. Esto es hacer las cuentas de cuánto es la pena que se le tiene que dar a él. Esa es la dosificación. Como dosificar un medicamento para administrarle a una persona que pesa 100 kilos o suministrar un medicamento para una persona que pesa 30 kilos. Así, esa es la dosificación. Como se dosifica un medicamento, en este caso, es dosificar la pena, ¿cierto? Y el otro término que se utilizó es... economía procesal, pero no entendí lo que quiso decir él con la dosificación de la pena. ¿Es que no le sumen todos los años y que le den la más bajita? ¿Es lo que está pidiendo? Estoy diciendo es que se tenga en cuenta una dosificación punitiva la más favorable, conforme a su condición de edad, de tiempo, que tiene trascendencia nacional, que no tiene antecedentes, que tiene un arraigo familiar, y todo esto juega al momento de decir, bueno, es la primera vez que comete un delito, ¿sí? Así tengamos la percepción de todas las masacres, pero judicialmente es la primera vez que comete un delito porque se le encuentra culpable, entonces eso tiene un efecto. No es lo mismo si fuera el segundo o el tercer delito, entonces ya los jueces podrían darle una dosificación punitiva mucho más alta. Bueno, para la claridad en cuanto a eso. Economía procesal. La economía procesal es como la economía del bolsillo, de la plata, del dinero. ¿Qué significa? No nos vamos por economía procesal, tratemos de hacer esto lo más reducido y concreto posible a fin de que avancemos y no nos desgastemos en otras instancias. Esa es la economía que puede estar pensando la defensa, ¿cierto? Aquí es una interpretación en cuanto a lo que es el concepto de economía procesal general como tal y a lo que el abogado pueda estar planteando como economía procesal, porque usted sabe que la defensa va por una línea algo diferente y entonces en ese sentido la economía es no desgastarse procesalmente en lo que no tiene sentido. Concentrémonos en lo que sí es para que avancemos. Esa es la interpretación de la economía procesal. Ahora, la otra pregunta era de si conserva los esquemas. Exacto, o sea, los privilegios que tiene, puede continuar haciendo su campaña presidencial para sus pupilos, seguir viajando, participando en foros, utilizando todas sus redes sociales, ¿sí está condenado? Bueno, María del Pilar, primero que todo, lo que quiere saber todo colombiano es si con esta decisión del día de ayer que se va a dictar ya la sentencia, entiendo que es el próximo viernes, sí, ¿cierto? Bueno, una vez la juez dicte la sentencia, pues los abogados apelan. ¿Qué quiere decir? Que no queda en firme la decisión, que va al superior, que es el Tribunal de Bogotá. Más, la juez puede ordenar desde ya la privación de la libertad. La puede ordenar. Entonces, en tal sentido, él podría necesariamente, obligatoriamente verse reducido en su movilidad y someterse al cumplimiento y al llamado de la justicia. En tal sentido, y conociendo lo interesado y lo marcado que es él por la ambición de poder y de la política, él va a seguir desde redes sociales funcionando como político, que ha sido toda la vida. Pero lo que no podrá es movilizarse, ni salir de su residencia si es que le otorgan el beneficio de la domiciliaria, ¿cierto? Esa es lo que hay que aclarar. Ahora, ante esa situación, la movilidad de él se va a ver afectada y por consecuente esto tiene que ver necesariamente con sus esquemas de seguridad, porque los esquemas de seguridad solo podrían excepcionalmente acompañarlo o custodiarlo fuera del lugar de su residencia si tiene una situación urgente de salud o un permiso que le otorgue la justicia. De lo contrario, no podrían.
Y en esto hay que hacer claridad, porque seguramente ahí va a haber choques. Va a haber choques, ¿por qué? Porque él va a pretender que su esquema de seguridad vaya donde él le diga, independientemente de si él tiene restricciones de la justicia o no las tiene. Y esto es lo que habría que aclarar, y eso créanme que va a traer discusiones. Entonces... Es decir, si la jueza le ordena la captura o le ordena que se vaya a cárcel, lo puede hacer, así apelen la condena. Mire, anoche salió un comunicado de prensa que dice lo siguiente: la oficina del doctor Jaime Granado se permite informar. Frente a la sentencia que se conocerá este viernes a las 2 de la tarde, el equipo de la defensa del expresidente guardará silencio prudente mientras se conoce y estudia el fallo en su integridad. Solo una vez examinada en detalle la sentencia, se emitirá pronunciamiento de fondo al respecto. La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva. La presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes. En ese sentido, el equipo de la defensa anuncia que el fallo será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, como lo permite la ley, y de ser necesario se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Reiteramos nuestra convicción sobre la inocencia de Uribe. Bueno, Entonces aquí la pregunta es, ellos están ya diciendo que van a apelar y que se van a ir hasta la Sala de Casación. A pesar de todo esto, la jueza puede ordenar y se debe cumplir el tema de la captura y que ella diga que se vaya para prisión domiciliaria. Sí, se tiene que cumplir lo que la jueza ordene a partir del día viernes. Y así apelen, así interpongan los recursos, se tiene que cumplir lo que la jueza ordenó. Ahora, si la jueza ordena que quede suspendido o diferida la captura hasta tanto se pronuncie la segunda instancia, pues esa es decisión de la juez y así tendrá que ser. Es decir, ante esa eventualidad no se podría capturar, no se podría él someter a la domiciliaria, pero previo el paso por el IMPEC, obviamente, él tiene que ir al IMPEC a que lo reseñen y lo registren allá. No se podría porque pues, la juez así lo decidió, pero si la juez decide que él tiene que someterse desde ya a ponerse a disposición de la justicia y de la domiciliaria que ella le llegue a ordenar, que considero que es lo más viable, pues así tiene que ser, así interpongan los recursos y vayan hasta la Corte Suprema de Justicia. Es que mire, ayer estaban amarrando, como dice uno, estaban amarrando los perros, porque la Humana recalcaba, cuando fue su tiempo de hablar, recalcaba que por el fundador del partido, que el arraigo familiar, y claro, ellos están en plena campaña. Pienso yo, si la jueza podría, y usted me dice si es una decisión que se puede tomar, la jueza podría decir, ok, no lo mandamos para la cárcel, dejémoslo en libertad, pero que no puede salir de la ciudad. El no salir de la ciudad significaría que ya no podría ir a los diferentes territorios a hacer campaña. La jueza puede ordenar eso, que se quede en libertad mientras queda en firme en la segunda instancia, pero que no salga de la ciudad y aún así sí sigue contando con el privilegio del esquema de seguridad. Sí, pues existe una figura que es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, y eso podría hacer que la juez recurra a esa figura, en donde la persona quede condenada y la única limitante es que no pueda salir de la ciudad. Hay otras limitantes que son no poder salir del país, ¿cierto? Pero digamos que ante esta eventualidad y sabiendo cómo está diseñado el ordenamiento jurídico y el talante de la juez, no creo que le vaya a otorgar este gran beneficio. Yo pienso que lo que debe suceder es que le otorgue una domiciliaria, y es justo tanto para él como para la sociedad, y es justo de conformidad con la aplicación de la ley. ¿Y la domiciliaria no la puede apelar la defensa? Sí se puede apelar. Toda decisión en contra de él se puede apelar, pero se tiene que cumplir en la medida en que la juez así lo ordene. Así vayan al tribunal y luego vayan a la corte. Es decir que la decisión de la libertad de Uribe está hoy en manos de la jueza Sandra Heredia. 100%. Doc, esta condena que ya fue dictada por la jueza, bueno, el sentido de fallo condenatorio
también sería un preámbulo entonces para lo que va a pasar el 11 de agosto con Diego Cadena, porque Diego Cadena tendrá su sentido de fallo el 11 de agosto, donde se determinará si es culpable o inocente, también por este mismo caso, por el tema del caso de Álvaro Uribe Vélez. Esto podría sentar un precedente y podríamos decir que, bueno, teniendo en cuenta que allá la Procuraduría sí pidió la condena, ¿no? Que lo declararan culpable. Esto podría ser el antecedente, pero un pequeño paréntesis. Me sorprendió ayer la actitud del procurador, no sé si usted lo vio, el procurador delegado, porque él había pedido que lo declararan inocente. Y ayer, después de que la jueza leyó todo, en una actitud muy, muy condescendiente, dijo no, que le den domiciliaria. Es decir, no refutó, no apeló, nada, sino que sí, que lo manden, pero que le den domiciliaria. ¿No le parece a usted eso como que, pues no sé, como que se sintió desarmado el procurador? Pues María del Pilar, sí, sabemos que la Procuraduría aún tiene muchos vestigios, muchas marcas, las marcas de una procuradora nefasta para el país y para la administración de justicia. Margarita Cabello dejó sus fichas claves en la Procuraduría y considero que este procurador del caso de Uribe es una de esas fichas, ¿sí? Entonces, pues no es de extrañarse que ocupe unas posiciones tan volubles. Un día está en una postura, mañana está en otra, pero siempre está buscando cómo beneficiar al procesado, siempre está buscando cómo beneficiarlo. Entonces, no es de extrañar este tipo de actitudes en este procurador. Ahora, que en el caso de Cadena, pues sea un procurador diferente, totalmente de acuerdo. Seguramente ese será el criterio de Cadena de ese procurador, pero al mismo tiempo, lo que puede uno ver con absoluta una lectura entre líneas es que a ese caso no le han hecho las recomendaciones que le hicieron a este procurador del caso de Uribe. Entonces ese procurador sí está pidiendo lo que corresponde, que es una condena, porque esto es claro. Y lo que usted preguntaba ahora, si esta decisión de ayer es preámbulo para lo de Cadena, claro que sí. Fortalece, porque todo este análisis que está haciendo la juez el día de ayer y que se va a ratificar en la sentencia el viernes, pues esa es la misma línea de valoración probatoria que debe asumir, si bien no idéntica, pero sí muy parecida, el juez que le correspondió el caso de Cadena, con la diferenciación, que es que a Cadena, si lo llegan a encontrar culpable y lo condenan, sí lo pueden enviar a prisión, porque Cadena es un hombre joven que no tiene la edad que tiene Álvaro Uribe y por esa diferenciación de edad, el tratamiento legal es diferente. Entonces la posibilidad de que Cadena vaya a prisión es alta. Ay, Dios mío, bendito. Hoy no pudo haber, yo creo que anoche no durmió tampoco Cadena. Mire, el senador Iván Cepeda, quien fue la víctima de este caso, junto al ex Deyanira Gómez, junto al hoy ministro Eduardo Montalegre. Ayer el senador Cepeda dio unas declaraciones y dedicó este triunfo a las madres de los víctimas de los falsos positivos. Ay, doc, yo sé que usted se tiene que ir, ya nos vamos. Ovidio, ya casi nos vamos. Finalmente, doc, yo sé que usted se tiene que ir. ¿Cuál es el mensaje que dejó? Y ya seguimos con este caso y con Iván Cepeda. ¿Cuál cree usted que es el gran mensaje de este juicio a lo largo de todo el proceso? Este juicio duró más de 13 años. Inició con una demanda de Álvaro Uribe Vélez en contra del senador Iván Cepeda, se le devolvió y hoy tenemos un sentido de fallo que lo declara culpable. ¿Cuál es el gran mensaje de esto? Pues mire, María Pilar, mensajes pueden ser muchos. Si uno mira a lo largo y ancho de todo este proceso y la historia de cómo comenzó y cómo se le volteó, se le invirtieron los papeles a Álvaro Uribe, el mensaje es claro y yo pienso que se reduce en la frase que hemos venido manejando aquí en este noticiero y en muchos escenarios. Nadie está por encima de la ley y nada por fuera de la ley. Si esa frase tenemos la comprensión de lo que significa eso, podemos entender lo que está pasando en este proceso de Álvaro Uribe. Ningún presidente ni expresidente está por encima de la ley, ¿sí? Y ninguna circunstancia ni situación de criminalidad puede estar por fuera de la ley. La ley tiene que cobijar a todos y todas las acciones. Y con el mismo rasero, como bien lo decía la jueza Heredia, la temis de la justicia es ciega y utiliza una espada, pero para no escoger, sino para tomar las decisiones
justas que corresponden en cada caso, independientemente de la persona, sino lo que se juzga es el hecho. Son hechos lo que se juzgan. Entonces, ese sería el gran mensaje, porque hay muchos alrededor de todo esto, María del Pilar, y de todas maneras, un gran mensaje es que la historia de Colombia cambió judicialmente. Un gran mensaje es que ¿cuántos jueces quisiéramos tener con el talante de la jueza Heredia? ¿Cuántos jueces quisiéramos tener? Yo soy abogado litigante y he tenido que sufrir y vivir directamente con decisiones de jueces que se nota que lo que les da es miedo tomar las decisiones. ¿Miedo a qué? A la persecución de la fiscalía. Y esto no puede ser así. Los jueces deben ser jueces y deben ser imparciales. Y eso es precisamente el ejemplo que ha dejado al país y a toda la judicatura la jueza Heredia. Precisamente porque se trata es de que sea una decisión trascendental y que da mucha inteligencia y mucho carácter en los jueces de primeras instancias. Esto es un mensaje para los jueces, los magistrados de los tribunales de justicia, magistrados de los tribunales y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hemos visto cómo magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con un talante de ilegalidad, toman decisiones descaradas y cínicas, poniendo en libertad grandes personajes del país. Y así no puede ser. La justicia debe ser para todos. Ese es el gran mensaje que está dejando la juez. Aprendamos de la juez. Señores fiscales, señores jueces de la República, tengamos a esta juez como un verdadero y legítimo ejemplo de lo que es la transparencia, la rigurosidad y la justicia como tal, porque su decisión ha sido justa, María del Pilar. Este sería un gran mensaje. Creo que sí, ese es el gran mensaje que vamos a escuchar al senador Iván Cepeda precisamente hablando de estas decisiones. Aquí no se trata de ganadores o de perdedores, se trata de justicia. Y eso fue lo que se hizo ayer. Después de muchos años se logró justicia y es lo que decíamos, de a poco va llegando. Y ustedes están viendo aquí al senador Iván Cepeda, a Rodrigo Villalba, representante de las víctimas, a Miguel Ángel del Río, al otro abogado también que estaba de representante, creo que él es el representante del hoy ministro Eduardo Montealegre, y ellos hablaron y el senador Cepeda dedicó este triunfo a las madres de víctimas de los falsos positivos y también le dedicó ese triunfo a las víctimas de la masacre del Aro, y él señaló también lo mismo que dijo la jueza: nadie está por encima de la ley. Vamos a escuchar a Cepeda, dedica triunfo a madres y luego nadie está por encima de la ley. Creo que es el gran mensaje que dejó este juicio, que ha dejado este juicio, que todavía nos falta, pero que ya hay una primera instancia. Cepeda dedica triunfo a las madres. Con ello también, no solamente sentimos que se honra nuestra dignidad, sino la de muchas víctimas en Colombia. Por eso, esta decisión justa la consagramos también a las madres de los muchachos que fueron desaparecidos, torturados y llevados a fosas comunes o presentados ante los medios de comunicación como falsos positivos. Tendremos la posibilidad de conocer la sentencia que ella dijo tiene cerca de 1000 páginas, así que yo creo que lo que escuchamos fue muy claro. Una demostración de que esta narrativa que nos vendieron de que de un momento a otro numerosos paramilitares en las cárceles del país por un golpe de conciencia y patriotismo habían decidido llamar al expresidente a través del señor Cadena, es una fábula, y que había un plan concertado para denigrar, descalificar, calumniar y liquidarme políticamente, a acabar con mi reputación y también con el de otras personas y generar un aparato de engaño a la justicia. Eso ha quedado hoy claro y transparente. ¿Cree usted 100% en el papel que hizo la Fiscalía General de la Nación? Totalmente. ¿Qué tiene para decirle a los colombianos? Que hay que seguir por el camino de la justicia. La justicia colombiana, como toda institución, tiene problemas
requiere fortalecerse, pero hoy podemos decir con orgullo que Colombia ha entrado a ser un país en el cual no hay nadie que esté por fuera de la ley o pueda ir respetar la ley sin que pueda ser objeto de una causa judicial. Y miren, el senador Iván Cepeda fue más allá y habló sobre el tema de la justicia y esas personas poderosas que siempre han pasado de agache por los lados de la justicia. Y él señaló que así como hay toda clase de delincuentes, hay personas poderosas que también violan la ley. De reparar a las víctimas y de que toda la verdad salga a relucir. Los que tienen que confesar no son solamente guerrilleros, paramilitares y militares. Aquí ha habido personas muy poderosas que se han beneficiado del conflicto armado, de la violencia, de los crímenes cometidos y hoy ostentan simplemente la legitimidad de ser considerados personas intachables. No, eso se acabó hoy. Hoy es el día final. Sí. Entre las frases, creo yo, porque yo quiero que veamos escuchemos algunas de las frases más importantes de las que habló la jueza Sandra Heredia. Después de esta pongamos no se doblega, porque eso fue lo que dijo la jueza Sandra Heredia. La toga no tiene género, pero sí carácter. Cuando una mujer administra justicia, lo hace con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial. También señaló la jueza otra de las frases importantes. Este fallo no se trata de una decisión motivada por ideologías, simpatías o presiones externas, sino del cumplimiento estricto de la ley. Otra de las frases fue: hoy este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos. Hoy este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos y esa distinción es vital. El sentido del fallo no tiene orientación política ni está atravesado por simpatías ni antipatías. Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral. Y a usted, ciudadano Álvaro Uribe Vélez, esta es otra frase. Como parte, le reconocemos su presencia, su disposición procesal y el respeto a este juicio, porque a pesar de los honorables cargos que ha ocupado y de estar hoy sentado en la silla más difícil en este proceso, la de acusado, lo ha hecho siempre con la mayor gallardía y cordialidad de la mano de su esposa, que devotamente ha estado a su lado. Otra frase fue: no será una victoria de nadie. Ante un momento clave para la justicia colombiana, al tratarse del primer expresidente que enfrenta un juicio. Otro de las frases. El fallo que se emite hoy no será una victoria de nadie ni una derrota de otro. Será como debe ser, una respuesta del Estado a través de su justicia a una controversia procesal. Por eso pedimos respeto, sensatez y que este momento sea entendido con la altura y la madurez que merece. Otra frase. Álvaro Uribe sí conocía el plan que se maquinaba, que no fue accidental su intervención. Y con esa frase fue que esta frase, Álvaro Uribe sí conocía el plan que se maquinaba. La jueza Heredia inició esa exposición de los fundamentos que la llevaron a tomar esa decisión. Otra frase: no es designio de la providencia, mandato de Dios o alineación de los planetas que al tiempo todos los protagonistas se abocaran hacia una misma causa, menos que una persona privada de la libertad, con las evidencias, limitaciones que ostenta para comunicarse, logrará movilizar a casi una decena de personas para obtener su proceso reivindicatorio. También otra de las frases. Esa exigencia tenía su origen en una sola persona, quien al parecer perseguía no solo salir avante con el proceso de su consanguíneo y el propio, sino también vengarse contra quien recogió y publicó esa entrevista deshonrosa. También esta otra frase: resulta coherente concluir que se materializó el fraude procesal en relación con el documento suscrito el 18 de julio de 2017 por Carlos Enrique Vélez, siendo su amanuense
Diego Cadena Ramírez. El testigo no está faltando a la verdad, señaló cuando habló de Juan Guillermo Monsalve. El derecho no puede temblar sobre el ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. Fueron algunas de las frases con las que la jueza Sandra Heredia utilizó en esta audiencia. La justicia ha llegado, señaló también, fue otra de las frases. La justicia ha llegado. Nadie está por encima de la ley ni por debajo de ella. Este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos y esa distinción es vital. Se condensaron 475 días de una maratónica lucha contra el reloj. A Álvaro Uribe le reconoce, bueno, ya les dije ese. Y esto pues marca un precedente y sí, como decía el doctor Truque, esto es un cambio. Y aquí hay una frase que siempre me ha gustado, hay una frase que me gusta mucho utilizar y es seguimos iguales pero diferentes. Y pongamos, Ovidio, la imagen, las caras del ocaso. Porque hoy Álvaro Uribe Vélez sintió que no está por encima de la ley. Hoy la justicia le ha dicho que puede ser el fundador del Centro Democrático, que puede ser el fundador del Centro Democrático, que pudo haber sido 2 veces presidente de este país, una de ellas con votos comprados, con corrupción. Pero que a pesar de ser el señor de la finca, hoy está condenado y que se convierte, así sea en primera instancia, en el primer expresidente en toda la historia de este país de tener una condena penal. Un proceso que lo inició él, que lo buscó él, que denunció ante la Corte Suprema de Justicia al senador Iván Cepeda, que luego la Corte Suprema de Justicia archivó el tema, la investigación en contra del senador Iván Cepeda porque se dio cuenta, se evidenció, se comprobó que la denuncia que había puesto Álvaro Uribe Vélez en contra de Iván Cepeda era una denuncia falsa. Y se le devolvió y lo acusó fue a él, como el boomerang, el efecto boomerang, se le devolvió la investigación en su contra. Y él, queriendo dárselas de vivo, decidió renunciar al Senado para renunciar a la Corte Suprema de Justicia y quedar en manos de la Fiscalía, confiando que la Fiscalía General de la Nación le precluiría su caso. Y contó con una jueza que lo dejó en libertad y contó con 2 fiscales que solicitaban la preclusión y que actuaron más como su defensa que como fiscalía. Pero adicional de esto contó con un partido y con todo el sector de la oposición haciéndole el favor y presentándolo como la gran víctima. Con lo que no contaba él era que iba a contar con una fiscal juiciosa como Marlene Orjuela y con una fiscal que no se doblegó ante las intimidaciones, ante los señalamientos, ante los juicios que le hicieron y que pensó, como todos le decían, en derecho. Él no contó con que que se presentarían 2 mujeres, una fiscal y una jueza, que no se iban a arrodillar. Pero adicional, él no contó con que hoy en Colombia hay una ciudadanía empoderada que no come cuento y que sí, él sigue teniendo muchísimos seguidores. Tiene todo un partido para eso. Pero que hoy una gran mayoría de colombianos no se le cree el cuento del gran colombiano. Y que hoy la verdad
está saliendo por encima de la tierra. Y que que es el caso en el que ya se le ha condenado por 2 delitos, que son los menos graves con todas las investigaciones de las que él mismo ha hablado, hoy por lo menos se le está diciendo al señor de la finca y a su familia que no son ni los dueños de la justicia ni los dueños de Colombia. Y hoy, al innombrable, hoy le tenemos nombre: condenado, culpable. Hoy, el innombrable tiene apellido: culpable. Álvaro Uribe Vélez, el señor de la finca, declarado culpable. Y hay más de 6.402 razones para hoy empezar a confiar en la justicia. Hoy tenemos miles de razones para pensar que sí es posible y que nadie está por encima de la ley. Que la justicia llega tarde, pero llega, y que hay que confiar. Pero también es el momento para decirles a los congresistas de los Estados Unidos: vamos a poner como apoyo la imagen Díaz Balart y Carlos Jiménez, porque estos 2 congresistas estadounidenses se han referido a esta decisión, a la decisión de la jueza, y han querido meterse en nuestras decisiones nacionales, violentando de muchas formas nuestra soberanía. Mario Díaz Balart escribió lo siguiente, se metió también el secretario de Estado Marco Rubio. Mario Díaz Balart escribió: como he advertido en numerosas ocasiones, las decisiones del juicio son una persecución política, es lo que ha señalado este señor. La decisión del juicio falso, la persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez es una evidente violación del Estado de Derecho y refleja el avance de fuerzas extremoizquierdas que controlan a Gustavo Petro. Desde Estados Unidos es muy preocupante ver día a día el deterioro de la democracia, la seguridad, la creciente violencia política y el aumento de grupos criminales en Colombia bajo Petro. Ahora vamos a ver lo que dice Carlos Jiménez y ya venimos con Francisco Santos. El representante Carlos Jiménez señala la persecución política contra el presidente Álvaro, además que lo llaman presidente, desconociendo que nuestro presidente es Gustavo Petro. La persecución política contra el presidente Álvaro Uribe Vélez es todo un circo romano para distraer al pueblo de Colombia de los enormes retos que enfrenta el país. Como congresista de Estados Unidos ya he denunciado todas las irregularidades. Uribe es inocente. Y a esto se le suma lo que ha solicitado el señor Francisco Santos, porque Francisco Santos también se metió y está haciéndole una solicitud al Congreso de los Estados Unidos, con lo cual, porque Pacho Santos ayer inició toda una campaña de incitación a la violencia. Aquí ustedes van a ver esto que van a ver, lo escribió Pacho Santos, señalando lo siguiente: esta batalla apenas comienza. Desde el minuto 1 sabíamos que la juez había tomado partido, como se vio durante este circo de audiencia. Ahora, apelar para que jueces sin agenda política evalúen las pruebas y los testimonios. Creo en la justicia, pero qué sinsabor y sobre todo qué descaro. Por eso, secretario Rubio le está haciendo un llamado al secretario de Estado de los Estados Unidos, a Marco Rubio. Por eso, secretario Rubio, que paguen los que abusan del proceso judicial y además sus familias para que les duela. ¿Quiénes? En primera instancia, los magistrados José Luis Barceló y César Reyes. Las jueces Laura Barrera y Sandra Liliana Heredia. Los fiscales Gilberto Villarreal y Marlene Orjuela. Y el operador mayor, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, al que incluso le cabe una investigación de la OFAC. Senadores y representantes de la Florida, por favor, ayuden en esta gestión.
Si necesitan más información, estamos listos a dar toda la información necesaria. Senador Rick Scott y congresistas Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar. Ánimo, Álvaro Uribe Vélez, esta injusticia se rectifica. Mi pregunta es, ¿qué está pidiendo Francisco Santos en contra de la fiscal Marlene Orjuela y de la jueza Sandra Liliana Heredia? Esto definitivamente es una afrenta a nuestra soberanía nacional. Que un expresidente le pida a los congresistas estadounidenses intervenir en nuestra justicia es gravísimo, muy, muy grave. ¿Qué quiere decir con esta injusticia se rectifica? Y estas palabras de Francisco Santos, alias Pacho Santos, ex vicepresidente del gobierno Uribe, ¿puede ser considerado traición a la patria? ¿Una incitación a la violencia? ¿Una violación a la soberanía nacional? Creería que sí. Y precisamente el presidente Gustavo Petro se pronunció frente a las declaraciones de Marco Rubio y frente a las declaraciones que han sido replicadas en gran magnitud por los medios, por la gran prensa nacional. Y el presidente ha señalado que aquí no se chantajea a nadie. Una intromisión en asuntos judiciales de otro país es una intromisión a la soberanía nacional. Es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar los jueces de Colombia. Muchos y muchas han sido asesinados por ayudar al mundo. Esta es una de las respuestas que da el presidente Gustavo Petro a esta injerencia que tienen estos representantes, estos congresistas estadounidenses y al propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. La canciller encargada, Yolanda Villavicencio, se pronunció también y señaló lo siguiente: rechazamos las declaraciones de Marco Rubio sobre la condena a Álvaro Uribe. Su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia. Y es que sí, claro que es una injerencia en nuestros asuntos. El presidente ha señalado que es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera, así hubiese sido independiente del fallo, pero en estos momentos es un deber del Estado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo así que Pacho Santos está solicitando la injerencia de estos congresistas en las decisiones de Colombia? Colombia no se chantajea, fue lo que señaló el presidente Gustavo Petro. Marco Rubio, Bernie Moreno también hicieron una fuerte advertencia a nuestro país a raíz del fallo en el que se declaró culpable a Álvaro Uribe Vélez. Y hoy se está rumorando que la decisión que tomaría los Estados Unidos sería la misma decisión que tomó en contra de Brasil por el juicio también en contra de Jair Bolsonaro. Y lo que está diciendo Marco Rubio y Bernie Moreno es que nuestro país, Colombia, se acerca un paso más a la ilegitimidad. Y señalan también, minutos después de que se conociera la decisión de la juez de declarar culpable a Álvaro Uribe Vélez, pues estos dos congresistas, los congresistas y Marco Rubio, secretario de Estados Unidos, secretario de Estado, desaprobó la decisión de la juez. ¿Y cómo así? Es que ellos siguen pensando que somos su colonia, que seguimos siendo su patio trasero. ¿En serio? ¿Creen que pueden venir a decirnos qué hacer en nuestro país? Lo hicieron durante muchos años y durante todos los gobiernos anteriores, pero ya no más. Y ellos tanto que hablan
que nadie se tiene que meter en las decisiones de otro país, porque ellos sí lo hacen. Es decir, los únicos que sí pueden hacerlo, meter sus narices empolvadas en los países, en otros países, ¿son ellos? No, así no es. Señala Marco Rubio que la decisión de la juez además pone en riesgo a la juez. Ha puesto en riesgo a la juez. El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Lo que ha hecho este señor es poner en peligro también a la jueza Sandra Heredia. Además, lo escribió en inglés. Este latino no fue capaz de escribir su mensaje en contra de un país en español. Hubo que poner el traductor de Google para que los latinos y los colombianos leyéramos el nefasto mensaje que nos ha enviado. Bernie Moreno también, el senador también, que tiene ascendencia colombiana, que es colombiano también. Colombia se acerca un paso más a la ilegitimidad. Ya hemos visto esta película en Venezuela. Encabezaré una delegación bipartidista de senadores y altos funcionarios del gobierno para reafirmar nuestro compromiso con Colombia y su gran gente. No es demasiado tarde y Colombia puede resurgir más fuerte que nunca. A mí no me metan ese costal, señor, porque mi compromiso no lo representa usted. Usted no representa el compromiso de una gran mayoría de colombianos. María Elvira Salazar, también aliada del uribismo. Es una infamia. Hoy no se hizo en Colombia. Lo que se hizo fue una infamia. Hoy no se hizo justicia. Se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía. Pacho Santos además se atrevió a decir que esta infamia contra Uribe, que había derrotado a las FARC y al ELN. ¿En serio? Las derrotó al ELN. Y entonces si el ELN quedó derrotado con Álvaro Uribe Vélez, ¿por qué el Duquesuelo inició un proceso de paz con el ELN que tampoco funcionó? ¿Por qué? Porque se dio un proceso de paz con las FARC si estaban derrotadas, si Uribe dejó al país sin guerrilla. No nos crean pendejos. No se sigan burlando de la inteligencia de los colombianos. Bueno, vamos a ver en qué más va con el señor Pacho Santos, el que está pidiendo que venga a los Estados Unidos y nos ayude.